¿Me escuchan ahí? Sí, Listo, listo, perfecto. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Listo. Entonces, nosotros habíamos quedado en lo siguiente. Esperen a ver, yo reviso bien dónde es que habíamos quedado. Décimo A, debe ser este. Décimo A. Sí, correcto, décimo A. Bien, entonces, hoy vamos a iniciar con el tema de teorema del seno. ¿Sí? El teorema del seno, que es la herramienta mucho más potente que las razones trigonométricas y todo lo demás. Sin embargo, antes de pasar al teorema del seno, tengo que explicarles eh, el caso ambiguo. ¿Sí? Yo les había dicho en la clase pasada que existían 6 casos, ¿no? 6 casos. Los primeros cuatro casos, que son lado, 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 ángulo, ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo, son casos que tienen solución única. ¿Sí? Son casos que tienen solución única. El quinto caso, que es ángulo, 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 tiene infinitas soluciones porque se pueden construir triángulos con los mismos tres ángulos, pero un poco más grandes o más pequeños. ¿Sí? O sea, se pueden construir lo que se conoce como triángulos semejantes con esos mismos tres ángulos, por lo tanto tiene infinitas soluciones. Y el tercer caso, que se llama el caso ambiguo, eh, voy a mostrarles por qué es ambiguo. ¿Sí? Voy a mostrarles el por qué es ambiguo, y la idea es que ustedes, digamos que se den a una idea de que toca revisar este caso con total cautela. ¿Sí? Eh, Cuando se les genere un ejercicio lado, lado, ángulo, hay que revisar que efectivamente solo tenga una solución. ¿Sí? Porque el caso ambiguo puede pasar tres cosas: o que no exista el triángulo, es decir, que no se pueda construir, o que tenga una solución única, o que tenga dos soluciones. ¿Listo? O que tenga dos soluciones. Voy a mostrarles por qué es ambiguo. Entonces acá yo les había dejado unos ejercicios de práctica. Igual ahorita, digamos que el que quiera, si quiere, ¿no? Si quieren, no podríamos socializar alguno. Si no, pues seguimos con el tema. Entonces, el caso ambiguo. Vale, cuidado. Entonces, tenemos lo siguiente. Esperen un momentico. Bueno, aquí ya puedo sacar 32 personas, perfecto. Me hace falta, creo que solo una. Vamos a revisar si puedo sacar. No entiendo. Bueno, listo. Entonces ya tenemos las personas para poder realizar la clase. A ver, entonces tenemos lo siguiente. Imagínense en el siguiente ejercicio lado, lado, ángulo. Entonces, caso 6. El caso ambiguo. Entonces pónganle cuidado. El caso 6 dice que a ustedes se les dan lado, lado y ángulo. Y este ángulo tiene que ser opuesto a alguno de los lados. ¿Sí? Este ángulo debe ser opuesto a alguno de los lados. Entonces, hagan de cuenta que yo les doy el lado, perdón, les doy el lado A, que mide 8 centímetros, el lado B, que mide, en este caso, voy a colocar que mide 9 centímetros, y el ángulo A, que mide 30 grados. ¿Listo? Que mide 30 grados. Entonces, con estos tres datos vamos a revisar qué pasa cuando trato de construir el triángulo. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando trato de construir el triángulo? Entonces, acá, lo primero que vamos a hacer es entender que acá, en este ejercicio, por ser un caso ambiguo, se podría empezar a trabajar a partir de esta parte de acá. Es decir, yo siempre les había comentado que tocaba graficar el lado más largo, ¿cierto? El lado más largo. Acá
la idea es poder empezar desde la parte que esté junta, es decir, si ustedes se dan cuenta, el lado A y el ángulo A no están juntos porque son opuestos, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos que empezar a graficar es la parte que está junta, es decir, el lado B con el ángulo A, porque ustedes saben que el lado B, del lado B, de algunas partes, de algún lado de algún vértice del lado B tiene que salir el ángulo A. Entonces vamos a iniciar graficando esta parte. Bien, entonces ustedes saben que aquí yo utilizo, eh, voy a cambiar el fondo un poquito, voy a agrandar un poquito la cuadrícula. Ahí está, listo. Entonces, perdón, listo. Entonces, el primer lado, 9 centímetros. Entonces cogemos 9 cuadritos, 4, 4 y 1, 9. Ahí tenemos los 9 cuadritos. Ahora, en una de las esquinas, o sea, puede ser en esta esquina, vamos a graficar el ángulo A. Entonces ya tenemos que este lado es 9 centímetros y que este ángulo es el ángulo A. Ahora, en este punto vamos a medir el ángulo 30. Entonces cogemos el transportador. ¿Dónde está acá? Aquí el transportador. Y medimos ese ángulo de 30 grados. ¿Sí? Entonces, cogemos acá. Centramos bien esto. Y en donde nos den los 30 grados, 10, 20, 30, entonces colocamos una viñetica. Y lo que hacemos, ustedes ya saben que es como trazar una semirrecta, ¿no? Una semirrecta de aquí hasta esa viñetica. La semirrecta significa que tiene que ser larga, ¿sí? Un poquito larga. Y ahí ya tendríamos nuestro ángulo de 30 grados. Ahora, se supone que el lado A va opuesto al ángulo A. O sea que el lado A tiene que estar por este lado, ¿no? Tiene que estar por este lado. Y tiene que medir 8 centímetros. Como tiene que medir 8 centímetros, entonces lo que nosotros vamos a hacer es trazar la semicircunferencia, ¿no? El arco de radio 8. Entonces vamos a ahorrar esto y vamos a sacar el compás. Y con el compás, entonces abrimos el compás 8 centímetros. Entonces 9, 8 centímetros, ahí ya estarían con 8 centímetros. Y lo que vamos a hacer entonces es trazar esa semicircunferencia, ¿no? Entonces, vea, les muestro. Esa semicircunferencia que se va a generar, ¿sí? Esa semicircunferencia que se va a generar. Entonces, vea lo que va a pasar con esa recta que ya hicimos, esa recta en roja, ¿no? Entonces, se cruzan una vez y se cruza dos veces, ¿sí? Al cruzarse una y dos veces, significa que esto tiene dos soluciones posibles. Y ya les explico por qué. Entonces, voy a quitar esto. Vean, se cruzó en 1 y en 2 puntos, ¿sí? Y al cruzarse en 1 y 2 puntos, entonces se estaría generando dos triángulos. Y esos dos triángulos, si ustedes se dan cuenta, estos dos triángulos tienen las mismas características que se nombraron al inicio del problema. Del problema. Vea, este lado mide 8 centímetros y es opuesto al ángulo A. Y este otro lado pequeñito, bueno, en realidad no es pequeñito, sino que está casi acostado, también mide 8 centímetros y también se mantiene el ángulo de 30 grados. Por lo tanto, este caso se considera ambiguo porque puede pasar tres cosas. Primero, que no exista el triángulo, o sea, no sea construible. Dos, que tenga dos soluciones, como en este caso. Vea que esta situación tiene dos soluciones. Y tres, que tenga una única solución. Una única solución. ¿Listo? Entonces, como para que ustedes tengan en cuenta que existe lo que se conoce como el caso ambiguo. Y por eso es que hay que tratarlo con total delicadeza, ¿listo? Hay que manejarlo con mucha cautela, porque puede pasar que no exista, o que tenga dos soluciones, o que tenga una única solución.
Para ganar tiempo, entonces les voy a mostrar con los otros décimos cuáles fueron los casos a los que llegamos. Por ejemplo acá. Esperen un momentico. Por ejemplo acá, vea. Yo les di los otros casos, vea. El lado, ángulo. Vean este ejemplo de acá. Inicié con el ejercicio 7, 12, C vale 7, B vale 12 y el ángulo C que mide 100 grados. Ese primer ejercicio dice que no es construible. Llegamos a esa conclusión por lo siguiente, vea. Colocamos el ángulo, el lado de 12, ¿cierto? Cogimos el lado de 12. Generamos el ángulo de 100 grados, ¿sí? El ángulo de 100. Ese ángulo de 100, entonces, obviamente, ese ángulo tiene que ser el ángulo C, ¿no? Y el lado C, vean que el lado C dice que mide 7 centímetros. Entonces lo que hicimos fue que al lado opuesto del ángulo C, que sería por este lado, generamos una semicircunferencia de radio 7, vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si se dan cuenta, esta recta que genera el ángulo de 100 grados y esta semicircunferencia nunca se van a cruzar, vea. Si se dan cuenta, esto nunca se cruzó con esto. Por lo tanto, ahí salió el primer caso del caso ambiguo, que es que puede pasar que el triángulo no es construible. ¿Sí? Ahora, realicé el siguiente ejemplo con estos mismos valores de B valiendo 12 y C valiendo, el ángulo C valiendo 100 grados. Y le cambié el valor al lado C. Entonces en este caso le puse que valía 14 centímetros. Entonces si se dan cuenta, hay otro arco de radio 14, ya no es de 7, sino es de 14. Pasamos ese arco y efectivamente ahí sí cortó en un solo punto. Si se dan cuenta, ahí sí ya solo cortó en un punto. Si solo cortó en un punto, entonces tendría solución única. Entonces con esto quería mostrarles que el caso ambiguo puede pasar todo, ¿no? Que el triángulo no sea construible, que tenga una única solución, o como les acabo de mostrar aquí a ustedes, ¿dónde está? Acá, que tenga dos soluciones, ¿no? Que tenga dos soluciones, como en este caso. Bien, dentro de los ejercicios de práctica, ¿sí? Dentro de los ejercicios de práctica, yo igual solo les dejé los primeros 4 casos, ¿no? Lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado y ángulo, ángulo, lado. En estos 4 casos tenemos la certeza de que es construible. ¿Listo? De que estos triángulos son construibles, ¿vale? Que son construibles. Aquí no hay ningún tipo de condición para que no sea construible o para que tenga solución única. ¿Sí? Estos 4 casos son construibles, ¿vale? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Bien. No sé si alguien de pronto realizó alguno de estos ejercicios. Si no, no hay lío. Sigo con el tema. Ok, listo. Entonces voy a seguir con el tema. Bien. Lo que sigue ahora, bueno, antes de comenzar con el teorema del seno, necesito que ustedes entiendan que si un triángulo es construible, significa que el triángulo es solucionable. ¿Listo? Si el triángulo es construible, entonces el triángulo es solucionable. Y si el triángulo es solucionable, significa que se puede construir también. O sea que usted puede ir de aquí a acá o puede ir de aquí a acá. ¿Por qué les estoy haciendo esa aclaración? Ya vimos cómo se construye un triángulo oblicuo, ¿no? Entonces ya sabemos cómo hacer la construcción. Por lo tanto, si sabemos cómo hacer la construcción, sabemos cómo solucionarlo, ¿sí? Porque en este caso, el método gráfico le permite a usted, el método gráfico, que es todo esto, vea, el método gráfico le permite a usted medir, ¿no? Medir los ángulos, medir los lados, con regla, con transportador, puede medir todo y con solo 3 datos, vea, con solo 3 datos, usted pudo solucionar el triángulo. Entonces,
lo que se conoce como construcción de triángulos es lo que se conoce como método gráfico. ¿Cuál es la debilidad del método gráfico? Que las soluciones son aproximadas. Las soluciones son aproximadas, ¿sí? Mientras que el método analítico, el que vamos a empezar a ver ahorita, el método analítico es exacto, ¿sí? O sea, le da las soluciones de manera exacta. ¿Listo? Entonces ahí es donde yo necesito que ustedes hagan esa relación. Si el triángulo es construible, es solucionable. Si el triángulo es solucionable, entonces es construible. ¿Vale? Bien. Ahora, voy a mostrarles el propósito de hoy. El propósito de hoy es muy claro, es bastante corto. Creo que es uno de los propósitos más cortos que he trabajado. Pero es bastante sustancioso. Póngale cuidado. Dice: vamos a demostrar el teorema del seno a partir del teorema de Pitágoras. O sea, vamos a trabajar ya en lo que se conoce como teorema del seno, a partir del teorema de Pitágoras, con el fin de solucionar triángulos oblicuángulos desde tres datos dados del mismo. Entonces, vamos a demostrar el teorema del seno y vamos a aplicar el teorema del seno para solucionar triángulos. De manera, aquí sí ya toca decir, de manera analítica. Ya no vamos a graficarlos, sino vamos a solucionarlos de manera analítica. ¿Listo? De manera analítica. Bien, entonces voy a mostrarles el teorema del seno de una vez. El teorema del seno dice así: entonces el teorema del seno trabaja dos igualdades. En realidad son tres igualdades, pero entonces se puede trabajar directamente como una igualdad doble. Póngale cuidado. Le dice que si usted coge el lado A y lo divide sobre el seno del ángulo opuesto, o sea, sobre el seno de A, tiene que dar lo mismo que B sobre el seno del lado opuesto, y tiene que dar lo mismo que el C, o sea, el lado C minúscula, sobre el seno del ángulo opuesto. Ese es el teorema del seno. Y ustedes dirán, bueno, eso tan sencillo. Sí, pues la verdad es sencillo el teorema y es fácil aplicarlo para poder solucionar triángulos oblicuos. O sea que esto me puede solucionar cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Cualquier tipo de triángulo. O sea que por eso se conoce o se determina como una herramienta mucho más potente que el teorema de Pitágoras. Yo sé que el teorema de Pitágoras es trascendental para la matemática, ¿no? Trascendental para la matemática, pero el teorema de Pitágoras solo funciona para triángulos rectángulos. ¿Sí? Solo funciona para triángulos rectángulos. En cambio, el teorema del seno funciona para todos los triángulos. Ya no necesariamente el triángulo debe tener un ángulo de 90, ¿sí? Sino va a funcionar para todos, absolutamente todos. ¿Listo? Este es el llamado o el conocido teorema del seno. A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B igual a C sobre el seno de C. Entonces tengan en cuenta que para poder aplicarlo necesitamos mínimo tres datos. Si usted, por ejemplo, coge este pedazo del teorema, usted tiene 1, 2, 3, 4 datos que trabajar. De esos 4 datos necesita mínimo 3 para poder despejar el otro. ¿Y cómo se despeja un elemento acá? Fácil. El despeje es súper fácil porque se aplica lo que se conoce como una regla de 3. Una regla de 3. ¿Listo? Ahorita les explico bien cómo queda eso. Y ojo, ¿no? Esto tiene que estar en relación con lo que yo les comentaba de nombrar el triángulo de manera correcta, ¿no? Nombrar, bautizar los elementos del triángulo de manera correcta. Entonces vean, digamos si este es el ángulo A y este es el ángulo B y este es el ángulo C, entonces hay que nombrar bien los lados, ¿no? Entonces, ¿qué me podría decir? ¿Qué lado sería este? C. Perfecto. ¿Qué lado es este? B. ¿Y este? A. A. Bien. ¿Quién habló ahí? Cortés. Señor Cortés, muchas gracias. Bien, entonces, esperen un momentico. Listo, entonces así, de esa manera se nombran los lados para que el teorema del seno funcione.
Tiene que nombrar los lados así para que el teorema funcione. Ahora, pues el teorema está dado. Lo que pasa es que hay que demostrarlo. Voy a mostrarles la demostración del teorema del seno. Demostración. ¿Listo? Porque pues una cosa es darles la fórmula y otra cosa es decirles de dónde salió esa fórmula, ¿no? Entonces, para demostrar el teorema del seno, entonces vamos a graficar. ¿Aló? Pensando que por el hecho de que yo, siendo protagonista de la política colombiana. Entonces, tenemos para poder demostrar esto, entonces necesitamos graficar un triángulo, ¿no? Un triángulo cualquiera, un triángulo que sea, es más, puede ser, no necesariamente tiene que ser rectángulo, ¿no? Entonces vamos a graficar esto acá. Listo, es un triángulo cualquiera y vamos a nombrar nuevamente que este es el ángulo A, que este es el ángulo B y que este es el ángulo C. Por lo tanto, el lado A es este, el lado B es este y el lado C es este de acá. Bien, entonces vamos a demostrar el teorema del seno. Para poderlo demostrar, entonces lo que vamos a hacer es trazar una de las alturas del triángulo. Una de las alturas. La altura más sencilla de trazar en este caso sería esta altura, ¿sí? Esa es una altura, ¿no? Es una altura del triángulo porque es perpendicular a la base y llega hasta el otro vértice, ¿no? Por eso es que se conoce como altura. En los triángulos una altura siempre se trabaja como h, ¿no? Ustedes ya deben saber que eso se trabaja como h por lo que es altura en inglés, ¿no? Height. Entonces vamos a trabajarla con h. Ahora, como se traza la altura, se está generando lo que se conoce como triángulos rectángulos, ¿no? Se está generando un triángulo rectángulo aquí a la derecha y un triángulo rectángulo aquí a la izquierda, ¿sí? Dos triángulos rectángulos. Bien, a partir de estos dos triángulos rectángulos vamos a revisar que tienen un lado en común que es h. Y h, para este triángulo, si cogemos como referencia el ángulo A y aquí si cogemos el ángulo de referencia el ángulo B, entonces h va a ser el cateto opuesto, ¿no? Esto va a ser el cateto opuesto de A en este triángulo. Espero que se entienda. Entonces en este triángulo H es el cateto opuesto y aquí en este otro triángulo también H es el cateto opuesto de B. Y vamos a trabajar con el lado B y con el lado A. Por lo tanto, en cada uno de esos triángulos pues va a ser la hipotenusa, ¿no? El B va a ser la hipotenusa acá y el A va a ser la hipotenusa acá. Entonces, cateto opuesto hipotenusa es la función seno, ¿no? Es la función seno. Entonces, la razón seno. Entonces usted podría decir, en el primer triángulo, vea, en el primer triángulo, que seno de A, sí, coloquémoslo acá, que seno de A, o sea, el seno de A, este ángulo, es el cateto opuesto, H, sobre la hipotenusa que en este caso es B. Fácil, ¿no? Por esta parte. Ya tenemos que el seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa. Y por este otro lado tenemos que el seno del ángulo B es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es H sobre la hipotenusa que es A. Bien, tenemos dos ecuaciones. Ahora, esas dos ecuaciones tienen un término en común. Podríamos hacer lo que se conoce como igualar, ¿no? Igualar. Entonces aquí despejamos H. Al despejar H, entonces nos quedaría B por seno de A, ¿no? El B que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces queda B por el seno de A es igual a H. Y acá pues hacemos lo mismo, para despejar H, entonces el A que está dividiendo pues pasa a multiplicar. Entonces A por el seno de B. ¿Listo? Y eso sería igual a H. ¿Vale? Eso sería igual a H. Bien. Entonces ya tenemos ya tenemos despejado la misma variable en ambas ecuaciones. Como ya tenemos ese despeje, lo que hacemos es igualar, ¿no? Igualamos los resultados. O sea que tendríamos que B por el seno de A tiene que ser lo mismo que A por el seno de B. ¿Sí o no? Porque H es igual a esto, H es igual a aquello, entonces esto es igual a aquello. Ahí está, la igualdad. Bien, y como para que ustedes visualicen, entonces lo que vamos a hacer es este seno de A que está multiplicando pasa a dividir, y este seno de B que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. O sea que finalmente nos quedaría
finalmente nos quedaría que, B sobre el seno de B es igual a sobre el seno de A. Y ya nos queda demostrada una parte del teorema, ¿no? ¿Cierto? Aquí está, vea. A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. Ya quedaría demostrada una parte. Nos faltaría demostrar la otra parte, que es con el C, sobre el seno de C. Pero entonces ustedes ya como que se imaginan a dónde llegaríamos. Podríamos trazar lo que se conoce la otra altura, pero que sea esa altura sea opuesta a este lado C. Obviamente esta altura verde y esta altura negra no tienen que medir lo mismo, no es necesario que midan lo mismo. Entonces, como no es necesario que midan lo mismo, esta altura la vamos a llamar ya no H, sino la vamos a llamar, por ejemplo, H1. ¿Sí? H1, porque no necesariamente tiene que medir lo mismo. Cuando pasamos esta altura, entonces dense cuenta que otra vez se está generando lo que se conoce como los triángulos rectángulos, ¿no? Un triángulo rectángulo aquí arriba y un triángulo rectángulo aquí abajo, ¿vale? Ya olvídense de esta H solita. Vamos a trabajar ahora este triángulo de arriba y este triángulo de aquí de abajo. Y al trabajar exactamente la misma lógica, el mismo razonamiento, vean lo que sucede. Entonces, vamos a obtener que seno, en este caso vamos a trabajar por ejemplo el triángulo de arriba. Entonces el seno de C, del ángulo C, va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es H1, sobre la hipotenusa, que es B. ¿Sí? Y por este triángulo, el otro triángulo, el de aquí, entonces ya trabajamos el ángulo de referencia B. Entonces el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto, que en este caso es H1, sobre la hipotenusa, que es C. ¿Listo? Entonces aquí ya le voy a colocar un poquito más de velocidad. Entonces, despejando H1 en ambas, queda B por el seno de C es igual a H1, y acá C por el seno de B es igual a H1. Como H1 es igual a esto y H1 es igual a aquello, entonces igualamos. Entonces nos queda que B por el seno de C es igual a C por el seno de B. ¿Listo? Y pasamos cada uno de los senos a dividir. ¿Listo? Cada uno de los senos a dividir. Entonces aquí quedaría, el seno de B pasa a dividir acá, entonces quedaría B sobre el seno de B es igual a C sobre el seno de C. Y ya quedaría completa la demostración. ¿Por qué? Porque si B sobre seno de C es igual a C sobre seno de C, B sobre seno de B, ojo, B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C, entonces C sobre seno de C es igual a sobre seno de A, ¿no? Porque pues si esto es igual a esto, entonces aquí ya podríamos igualar estas dos cosas, ¿ven? Entonces esto es igual a esto. Y ya quedaría demostrado el teorema, ¿sí? Ya quedaría demostrado el teorema. Cuando uno termina la demostración de un teorema o de algo, uno coloca un cuadrito ahí, un cuadrito relleno. ¿Listo? Y ya quedaría demostrado el teorema, o sea que ya está listo para poder utilizarlo, ya está listo para poder utilizarlo. Bien, este es el teorema del seno. Ahora, les voy a decir cuándo se puede aplicar el teorema del seno. ¿Listo? ¿Cuándo se puede aplicar? Ojalá esto ustedes lo entiendan de manera intuitiva, pero entonces desde mi punto de vista, desde mi perspectiva de docente, tengo que decirles que el teorema del seno sirve para los casos 3, para el caso 3 y 4. ¿Listo? Para el caso 3 y 4. Y en cierta medida va a funcionar para el caso 6 ambiguo. En cierta medida va a funcionar para el caso 6 ambiguo. ¿Listo? El teorema del seno sirve para estos casos 3, 4 y 6. ¿Por qué? ¿Por qué solo sirve para estos casos? Porque a usted deben darle, o sea, para poder aplicar el teorema del seno, entonces se debe tener en los tres datos, dos de la misma letra.
dos de la misma letra, ¿sí? Dos de la misma letra. Es decir, a usted le tendrían que dar, por ejemplo, el lado A, el ángulo A y el ángulo B. Vea, ahí le están dando dos datos de la misma letra. Y ahí se puede aplicar el teorema del seno. Entonces, des en cuenta que este caso es el caso ¿qué? El caso 4, ¿no? Este es el caso 4. Por ejemplo, si a ustedes le dan el caso 3, entonces si a usted le dan, por ejemplo, el ángulo A, el lado B y el ángulo C, usted dice directamente, no, pues no puedo aplicar el teorema del seno. Pero acuérdese que con dos ángulos usted puede hallar el tercero, ¿sí o no? Usted puede hallar el tercero, o sea que usted puede hallar el ángulo B. Y al hallar el ángulo B, entonces ya tendría dos datos de la misma letra. Por lo tanto, se puede aplicar el teorema del seno. Entonces aquí se puede aplicar el teorema del seno. Y aquí también se puede aplicar el teorema del seno. ¿Listo? Y el otro caso es el caso 6. El caso 6, como tienen que darle dos lados y un ángulo, y uno de esos lados tiene que ser opuesto al ángulo que dan, entonces efectivamente puede funcionar con tal de que tenga solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, que a usted le den el lado A, el lado B y el ángulo B. Pues como tiene dos datos de la misma letra, entonces se va a poder solucionar por teorema del seno. ¿Listo? Se va a poder solucionar por el teorema del seno. Pero ojo, debe tener solución única. ¿Sí? Debe tener solución única. Si tiene dos soluciones, pues ya vamos a revisar qué es lo que pasa. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Siempre va a ser por seno? Sí, o sea, lo que pasa es que hay otro teorema, ¿no? Hay otro teorema que se llama el teorema del coseno. Y el teorema del coseno es para el caso 1 y 2. ¿Sí? Para el teorema del coseno. Pero sí, efectivamente, para estos casos, caso 3 y 4, siempre se va a trabajar con seno. Siempre se va a trabajar con seno. ¿Esa era la pregunta o no te entendí la pregunta? Creo que sí. Sí, era eso. Gracias. Listo. Bien, efectivamente, entonces sí se va a poder trabajar. Ahora, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo para poder entender esta vaina. A ver, entonces vamos a empezar con el caso 3. ¿Sí? El caso 3, vamos a revisar el caso 3. Sí, efectivamente este debe ser el caso 3, ¿no? O el caso 3 es ángulo, lado, ángulo. Esperen un momentico. A ver, yo que les expliqué como caso 3. Ángulo, ángulo, lado, sí, correcto. Ángulo, ángulo, lado. Bien. Entonces, vean, en este mismo espacio vamos a revisar el caso 3, el ejercicio que hicimos de caso 3. Véalo, aquí está. Aquí hicimos un ejercicio de caso 3, ¿sí? Y lo solucionamos. Que les di el ángulo de 60, el ángulo de 40 y hallamos y les di el lado A, ¿sí? El lado A. Des en cuenta que se pudo construir el triángulo. Al poderse construir el triángulo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir las otras cosas que nos hacían falta, ¿no? Entonces vamos a coger esta, es la regla, ¿no? Vamos a coger la regla y vamos a medir los lados que nos hacían falta. Por ejemplo, acá vamos a medir, bueno, se sabe. Uy, como cambié la cuadrícula, esto se desconfiguró. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a copiar esto. Y igual la idea es poderlo solucionar bien, ¿no? Entonces control C y vamos a copiarlo acá en nuestro documento. Acá. Aquí está. Listo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de manera completa. ¿Listo? De manera completa significa que vamos a revisar si el teorema del seno en realidad funciona. Entonces, acá vamos a graficar esto, vamos a revisar cómo queda. Venga, es que yo quiero saber si la regla se desconfiguró o qué carajos pasó. Ok, aquí sí ya funciona. Entonces vamos a hacer el ejercicio completo, ¿no? Entonces el ejercicio completo me dice que debo construir esto, ¿no? Voy a construirlo rápidamente.
Entonces ustedes saben que se traza la línea de 9. Ahí se trazó la línea de 9. Tenemos un ángulo de 60. Tenemos un ángulo de 60 y el otro ángulo es de 40. Entonces, por lo tanto, sabríamos cuál es el otro, el ángulo C, ¿no? Entonces el ángulo C, en este caso 60, 40, o sea que el ángulo C es de 80, ¿no? El ángulo C es de 80. Y como este es el lado A, A es igual a 9 centímetros, entonces el ángulo C y el ángulo B tendrían que estar acá. Entonces cogemos rápidamente el transportador, medimos acá, podría ser 80 grados. Vamos a ver si me deja trabajar por acá dentro. Ah, sí, vea, efectivamente se puede trabajar por dentro. 80 grados, vea, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 grados, ahí está. Y el otro ángulo era de 40, ¿no? Entonces el otro ángulo es de 40. Entonces acá trazamos 10, 20, 30, 40 por este lado. Listo. Entonces al trazar esos dos ángulos ya podríamos trazar esas semirrectas, ¿sí? Esas semirrectas, y revisar cómo queda la solución de ese triángulo. Ahí está, apenitas ahí quedó el triángulo solucionado. Listo. Entonces ahí tenemos el triángulo. ¿Sí? Vean, este ángulo mide 80 grados y este ángulo mide 40 grados. Por lo tanto, esto tiene que medir 60, ¿no? Este es el ángulo A, ¿no? Aquí tendría que estar el ángulo A. Y pues revisemos rápidamente si realmente esto mide 60. Ah, no me toca como desde... A ver, ¿desde a dónde? Ah, no, si me toca desde ahí, pero... Tengo que correr esto. Entonces lo centramos ahí y lo giramos. Efectivamente, vea, mide 60, ¿no? Mide 60 grados, ahí está, 60 grados. Listo, y lo que nos haría falta medir son los lados, ¿no? Entonces, ahora sí, podríamos coger la regla y vamos a medir los lados. Entonces, se miden los lados de la siguiente forma. Colocamos el 0 y acá hacemos esto, ¿no? Entonces nos da como, vamos a revisar bien cómo nos queda esto. Nos da como 10.2, ¿no? ¿Todos de acuerdo que esto es como 10.2? Entonces aquí vamos a colocar 10.2 centímetros. Ojo que es una aproximación, ¿no? Por eso es que el método gráfico tiene esa debilidad, porque es una aproximación. Y este otro lado mediría, ¿cuánto sería ahí? 6.6. 6.6, correcto. O sea que este lado mediría 6.6 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Entonces vea que sin necesidad de hacer ni un solo cálculo, ya solucionamos el triángulo. A partir de regla, compás y transportador. Bueno, en este caso solo hicimos con regla y transportador. Ahora, lo que vamos a hacer es revisar si efectivamente el método analítico funciona. Entonces, vale, cuidado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger los mismos datos, como si no supiéramos nada más. ¿Listo? Como si no supiéramos nada más. Entonces, profe, sí señor. ¿y para usted cuál de las dos formas sería más recomendable para resolver los triángulos? Uy, claro, ¿no? El analítico, el que vamos a ver ahorita. El analítico. Sí señor, es el más sencillo. Ya les digo por qué, vean. Vale, cuidado. Entonces, vamos a tomar esos datos como si no tuviéramos nada más, ¿no? Entonces nos daban el ángulo A, que es el de 60 grados, el ángulo B, que es el de 40 grados, y el lado A, que es el de 9 centímetros. ¿Listo? Como si fuese un ejercicio nuevo, usted podría decir nuevamente que el ángulo C, usted podría calcular el ángulo C, ¿no? Entonces le faltaría hallar el ángulo C, el lado B y el lado C, ¿no? Le faltaría para poderlo solucionar de manera completa. Entonces hace usted rápidamente el cálculo, ¿no? Entonces 60, 40 a 180 le faltarían 80.
porque esto da 100, entonces el ángulo C daría 80 y faltarían estos dos datos. Ahora, cuando usted encuentra el ángulo C, digamos que ya usted podría centrarse en hallar el lado B y el lado C. ¿Listo? Y para hallarlo de manera analítica, entonces usted va a aplicar el teorema del seno. Entonces lo primero que usted se va a dar cuenta es en que los datos que a ustedes le dan, hay dos de la misma letra, vea, A y A. Entonces, como hay dos datos de la misma letra, usted puede aplicar el teorema del seno. Entonces, obviamente, si le dan A, entonces usted va a tener que aplicar la parte de A sobre el seno de A, igual A, y usted va a elegir cuál va a encontrar primero, si va a encontrar B o va a encontrar C. En este caso trataremos de encontrar B. Entonces vea, A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. Ahora, en este pedazo del teorema del seno, dese cuenta que tenemos tres cosas y nos falta una. Tenemos A minúscula, tenemos A mayúscula y tenemos B mayúscula, nos falta B minúscula, ¿sí? O sea, ahí está la incógnita. Ahí está la incógnita. ¿Y usted cómo soluciona un ejercicio de este tipo? Yo les comento que la forma más sencilla es... ¿sí? ¿Alguien va a hablar? Pues sería pasando el seno de B al otro lado, ¿no? Pasando el seno de B al otro lado, ¿cierto? Entonces, en este caso sale sencillo porque es solo pasar este seno de B que está dividiendo aquí a multiplicar y ya quedaría solucionado el B, ¿sí? Y de otra manera, de pronto a algunas personas se les complica un poco la cuestión del despeje, ¿sí? Entonces, rápidamente yo les puedo explicar que cuando usted ya identifique la incógnita, usted puede solucionar la incógnita como si fuese una regla de 3. O sea, usted multiplica la diagonal y divide por el que sobra. Por eso es que B va a ser A por el seno de B dividido por el que sobra, que es seno de A. Como usted quiera, ¿sí? Como usted quiera y como usted lo entienda, cómo despejar la variable. Por este lado yo les podría decir que es mucho más sencillo entenderlo como una regla de 3. Multiplica la diagonal y divide por el que sobra. Y así ya encuentra B. ¿Listo? Entonces ya cuando usted tenga despejado B, ahí usted puede cambiar los valores, ¿no? Entonces B es igual a 9 por el seno de B, o sea el seno de 40, sobre el seno de A, o sea el seno de 60. ¿Listo? El seno de 60. Y obviamente la calculadora tiene que estar en degrees y todo lo demás. ¿Cuánto les dio B? 6.68. 6.68. Y oh sorpresa, B acá nos había dado 6.6. ¿Sí se dan cuenta? 6.6. O sea que el método analítico para mí es el más sencillo, ¿no? Porque es solo aplicar el teorema del seno, despejar una variable y ya. Ahí está. 6.68. Y la ventaja es que este resultado ya es exacto. O sea, esto es exacto. Profe, Sí, señor. y la regla del 3 también se podría hacer, ¿cierto? Sí, claro, la regla de 3. Sí, sí, lo que le O digo. sea, pero sí da lo mismo. Sí, claro. Sí, porque mira, A por seno de B sobre seno de A. A por seno de B sobre seno de A. Es lo mismo que está acá, mira. A por seno de B sobre el seno de A. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bien, ahora vamos a hallar C. Vamos a hallar C. Entonces, para hallar C, pues obviamente usted va a tener que trabajar la parte del teorema del seno, pero con seno. Entonces, C sobre el seno de C es igual, y usted ya puede igualarlo a cualquiera de estas dos partes. Entonces, vamos a igualarlo con el A. Igual con el B ya tendría que dar exactamente lo mismo. No se preocupe que ahí tiene que dar exactamente lo mismo. Esa es la ventaja de la matemática y su exactitud, que da lo mismo. Sea cual sea, si usted coge... Uy, aquí la embarré. Sobre el seno de A, ¿no? Sobre el seno de A. Tiene que ser la misma letra, ¿vale? Tiene que ser la misma letra. Entonces usted puede coger acá C sobre seno de C es igual a A sobre seno de A, o puede colocar igual a B sobre seno de B, y cuando despeje C tiene que darle lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, nuevamente, para poder despejar aquí C, entonces voy a explicarlo como normalmente se despeja, ¿no? Entonces, quitamos el seno que está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces queda A por el seno de C, el ángulo C, ojo, sobre el seno de A. ¿Listo? O sea que aquí ya podríamos cambiar los valores. A es 9 centímetros, bueno, se colocan solo 9 por el seno de C, que en este caso es 80, sobre el seno de A, que es 60, seno de 60. Listo. ¿Cuánto les dio eso? 10.23. 10.23.
10.23 centímetros. Y vean que acá nos había dado 10.2. O sea que efectivamente tenemos ya dos métodos para solucionar un triángulo. Teacher, una pregunta. Sí, señor. Es que me perdí un poco en lo de C. ¿No se podría hacer B sobre seno de B es igual a C sobre seno de C? O sea, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Hagámoslo y verá que no hay ningún problema. Vea, C sobre el seno de C es igual a B sobre el seno de B. Entonces, cuando usted lo trabaja de esta manera, pues si tiene estos dos datos, pues obviamente se va a poder hacer. Entonces usted tiene que acá que C es igual a B por el seno de C, porque está dividiendo, pasa a multiplicar sobre el seno de B, ¿no? Entonces aquí quedaría B, que es, en este caso B ya nos había dado, B es 6.68, entonces usted coloca acá 6.68 por el seno de C, o sea el seno de 80, sobre el seno de B, que B era 40, ¿no? Sobre el seno de 40. Obviamente debemos ser muy organizados, ¿no? Con los datos para no confundirnos, dónde está A, dónde está B, dónde está C, para poderlos intercambiar bien. Entonces, ¿cuánto les da esto? O venga, les muestro yo. Entonces acá tengo la calculadora, entonces ustedes lo colocan ahí tal cual, ¿no? O sea, la idea es colocarlo así tal cual, ven. Entonces, Profe, sí, señor. el seno de la calculadora es sin, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, correcto. Sí, correcto. Es sin. ¿Listo? Lo que pasa es que en el español se conoce como seno. Seno. SN. ¿Listo? Bien, entonces quedaría 6,68 por seno de 80 dividido, dividido en seno de 40. Profe, ¿el resultado puede dar negativo? O sea, sé que es el mismo 10.23, pero por ejemplo puede llegar el caso de que pueda ser negativo. Pero posiblemente, o sea, a ver, ¿qué es lo que pasa? Como estamos trabajando con el teorema del seno trabaja y se trabajan ángulos de 0 a 180, porque en un triángulo no puede haber ángulos mayores a 180, ¿no? Entonces, como se trabajan ángulos de 0 a 180, el seno entre 0 y 180 siempre es positivo. Por lo tanto, si usted aplica el teorema del seno, siempre le tiene que dar positivo. Cuando revisemos el teorema del coseno, nos vamos a dar cuenta que también van a dar siempre positivos, por lo que se trabajan unos elementos al cuadrado. Pero o sea, esa pregunta estuvo buena. No tiene que dar negativo, ¿vale? No tiene que dar negativo. Si es el teorema del seno, tiene que dar siempre positivo. Vea, 10.23 otra vez. Entonces, señor Marulanda, o sea, significa que con cualquiera de las dos partes tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno. Profe, una pregunta con el caso 6 ambiguo. O sea, cuando lo del compás, ¿cómo es que se saca? O sea, la línea esa donde se saca lo del compás. Lo del caso ambiguo. A ver. Espere, a ver. La rotación esa, la del compás. Ya le digo, esperen. ¿Cómo saco esta curva? Sí, señor. Lo que pasa es que como uno de los lados, el lado A era 8, entonces el lado A tiene que ser opuesto al ángulo A. Entonces, efectivamente el lado A tiene que salir de este punto. Entonces, ¿qué hacemos a partir de este punto? Pues trazamos una semicircunferencia con radio 8. O sea que todos los puntos acá que están encima de la circunferencia van a estar a 8 centímetros de este punto. Entonces lo que hacemos es coger el compás, abrirlo 8 centímetros y trazarlo. ¿Sí? Sí, o sea, pero ¿desde dónde empiezas? O sea, es lo que no entendí. O sea, sé para qué sirve y todo, pero no entendí es desde dónde empieza para hacer la rotación con el compás. ¿Desde dónde empieza? No, tú la haces grande hasta que se cruce con esta recta. O sea, no inicia ni termina en ningún lado. Tú la haces grande y te vas a dar cuenta que
esa circunferencia se va a cruzar con la recta que se sacó de los 30 grados, ¿sí? Lo que pasa es que aquí sacamos, antes de sacar esta circunferencia, sacamos esta recta y luego pasamos la circunferencia. Entonces pasamos la circunferencia y nos dimos cuenta que esa circunferencia o esa semicircunferencia o ese arco corta en 2 puntos a la recta. Si te das cuenta, yo nunca dije que hasta acá o hasta acá, no, simplemente uno lo traza largo, grande, uno la traza grande para que se revise en dónde directamente cruza. Y que a dónde se centra el compás, pues en este punto, ¿no? Porque tiene que ser, este lado tiene que ser opuesto a A. Por lo tanto, el lado A tiene que salir de acá, ¿no? Ah, ya, gracias, profe, era saber dónde se centraba porque eso sí me tenía un poco confundido. Gracias. Ah, sí, listo. Sí, se puede centrar acá, por lo que tiene que ser opuesto a la. Listo. Bueno, entonces seguimos. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea ahorita? Un momentico. Ay, ¿cómo que se hace? Listo. Entonces, tenemos las 8. Sí, efectivamente hay tiempo para poder trabajar y ejercitar esto. Entonces, ahora voy a mostrarles un ejemplo en donde tengamos dos lados y un ángulo, ¿no? Dos lados y un ángulo. Entonces, estaríamos trabajando. Ah, bueno, este es el caso. En este caso, lado, ángulo, 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 lado. Estaríamos trabajando el caso 3, ¿no? Vamos con el caso 4. Vamos con el caso 4. Entonces, nueva página. Listo. Bueno, entonces el caso 4, le dicen a usted que le dan ángulo, lado, ángulo, en ese orden, ¿no? Ángulo, lado, ángulo en ese orden. Entonces yo le podría dar acá el ángulo A, que es, haga cuenta que es de 110 grados. El lado B, que en este caso vamos a trabajarlo de 7 centímetros, y el ángulo C, que es de, voy a colocarlo de 25 grados. ¿Listo? De 25 grados. Ya no lo vamos a graficar, lo vamos a solucionar. ¿Listo? Lo vamos a solucionar. Ahora, dese cuenta que si yo le dije que necesitaba dos datos de la misma letra, aquí no los hay. Tengo A, B y C. Pero con dos ángulos usted puede hallar el tercero, ¿no? Usted puede hallar el tercero. O sea que lo que nos hace falta es hallar el ángulo B, el lado A y el lado C, ¿no? El lado C. Tenemos esas tres cosas las que tenemos que hallar. Bien. ¿Quién me podría decir cuánto mide el ángulo B? 45. 45 y 25 son 70 y 110, 180, correcto, 45. Y faltarían los lados A y C, ¿vale? Entonces, acá ya usted se ubica que tiene uno y dos datos de la misma letra. Y tiene los otros datos que son indispensables para poder hallar las otras incógnitas. Entonces, como tiene B y B, aplica B sobre el seno de B. ¿Sí o no? Y usted elige qué va a hallar. A primero. Entonces, si usted va a hallar A primero, entonces usted coloca lo iguala a A sobre el seno de A. ¿Listo? Sobre el seno de A. Bien. Entonces usted despeja. Aquí el despeje es sencillo, ¿no? Seno de A que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces quedaría B por el seno de A sobre el seno de B es igual a A. Y cambia los valores. Entonces B 7 por el seno de A por el seno de 110 sobre el seno de B, o sea el seno de 45 grados es igual a ¿cuánto les da eso? Profe, una pregunta, no importa el orden, o sea, no importa si yo coloco al lado izquierdo el A sobre el seno de A, ¿cierto? No importa. No señor, no importa. No importa. Lo que pasa es que como hay que identificar primero qué es lo que usted tiene, o sea, cuál es la letra que usted tiene duplicada. O sea, el dato que le dan B y B minúscula y B mayúscula, por eso es que inicié con esa parte.
Por eso es que es tan importante saber cuál es la letra que usted le dan primero. Pero no, si usted coloca A sobre seno de A aquí al inicio, no hay ningún inconveniente. Listo, entonces ¿cuánto les dio eso? 9,3. 9,3. Listo, 9,3. ¿Me das otro decimal, porfa? El siguiente 0. Ah, listo, 9,30. Listo, centímetros. Muy bien. Ahora quiero escucharlos, a ver cómo hago para encontrar C. C igual a con A o con B. C, listo, pero entonces dime cómo queda la fórmula. A sobre seno de A Sí, igual a C sobre seno de C. ok, muy bien. ¿Quién habló ahí? Gabriela Zambrano. Señorita Zambrano. Por aquí la debo tener, sí, por aquí está. Listo. Efectivamente, entonces implementamos la parte de A y la parte de C, o también podría implementar la parte de B y la parte de C. Cualquiera de las dos tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces acá al despejarse el seno de C que está dividiendo, pues pasa a multiplicar. Entonces quedaría A por el seno de C sobre el seno de A, y es igual a C, ¿no? Entonces cambiamos los datos. A ya lo sacamos. Uy, esto quedó aquí horrible. Aquí ya habíamos sacado A, que era 9,3, entonces cambiamos acá el dato, ¿no? Entonces A es 9,3 por el seno de C, que en este caso es seno de 25, sobre el seno de A, que es 110. Epa, seno de 110. Y esto es igual a C minúscula, ¿no? Esto es el C minúscula. Bien, ¿cuánto nos da eso? 4,1. 4,1. ¿Quién habló ahí? Espinosa. Espinosa. Perfecto, 4,1, listo. O sea que ya encontramos los datos que hacían falta, vea. Entonces ya encontramos que A es 9,3 y C es 4,1. ¿Listo? Y sin necesidad de hacer la gráfica. Ya si usted quiere hacer la gráfica y revisar si efectivamente da eso, pues ya eso es otra cosa. Pero no hay necesidad cuando solo le piden calcular, ¿sí? Cuando solo le piden calcular. Entonces ya tendríamos solucionado el triángulo, ¿listo? Ya tendríamos solucionado el triángulo. Por lo tanto, usted podría generar lo que se conoce como el método analítico. Esto se conoce como el método analítico. Y pues obviamente sin darle tantas vueltas y arandelas, usted saca esto mucho más rápido que sacar una gráfica, diría yo, ¿no? Diría yo. Por lo que la gráfica a veces hay que saber manejar los elementos, hay que saber bien qué se construye primero y todo lo demás. ¿Listo? Bien, ahora vamos a revisar un ejercicio del caso ambiguo, pero que tenga una solución, una única solución. Esperen un momentico que yo tengo un ejercicio por acá. Bien, vale, cuidado. Tenemos el siguiente ejercicio. Ojo que estos son ejemplos, ¿no? Ya ahorita vamos a revisar lo demás. Entonces, siguiente, le doy A, que vale 10, B, que vale 15, y el ángulo A, que mide 70 grados. Entonces, obviamente es el caso ambiguo porque es lado, lado, ángulo, ¿no? Lado, lado, ángulo. Y el ángulo que se da es opuesto a uno de los lados. Entonces, des en cuenta que directamente usted va a revisar que hay dos datos de la misma letra. Hay dos datos de la misma letra, eso lo lleva a que hay que aplicar teorema del seno. ¿Sí? Teorema del seno. Entonces, para aplicar teorema del seno, entonces lo primero que usted debe revisar es qué va a hallar. ¿Sí? ¿Qué va a hallar? Entonces, le hace falta hallar el ángulo B, el ángulo C y el lado C. ¿Sí o no? Tiene que hallar esas tres cosas. Pero el mismo ejercicio le da como una pista de lo primero que debería hallar. ¿Qué debería hallar primero? El ángulo de B. El ángulo de B, sí señora Acevedo. Perfecto. Bien, entonces hay que hallar el ángulo B primero. ¿Por qué? Porque no tenemos nada de C. O sea que si aplicamos el teorema del seno con C, tendríamos dos incógnitas.
por ese lado no se podría hacer. Entonces vamos a hallar el ángulo de B. Otros dirían, bueno, entonces como voy a hallar el ángulo de B, entonces aplico B sobre el seno de B, igualado a ¿qué? Bueno, pues lo igualamos a lo que ya tenemos, que es A sobre el seno de A. Listo, vamos a ver si se entendió lo de la regla de 3. Tenemos B minúscula, tenemos A minúscula y tenemos A mayúscula. Si aplicamos la regla de 3, seno de B, ¿cómo quedaría despejado? B por el seno de A sobre A. Sí, señorita. ¿Quién habló ahí? Para Señorita, para... Vale, muchas gracias. Efectivamente, ese es el despeje. Vea, sin necesidad de hacer tantas cosas, ¿no? Seno de B, al despejarlo, aplicamos la regla de 3. Vea, se multiplica la diagonal y se divide por el que sobra. Se multiplica la diagonal y se divide por el que sobra. Obviamente usted debe identificar cuál es la incógnita, ¿no? Para saber cuál es la diagonal y cuál es el que sobra. Entonces, B por el seno de A. Profe. Sí, señor. Y se nos pide un proceso, nosotros, por ejemplo, solo podemos hacer la regla de 3 y dar el resultado de una vez, o nos toca hacer todo el procedimiento de, o sea, el más largo, que es seno de B igual a B por el seno de A sobre A. O de una vez le podemos sacar el resultado a partir de ahí. No, tiene que despejármelo. ¿Sí? Hay que despejarlo. O sea, usted me muestra cómo quedó despejado el seno de B. O sea, este paso es el más rápido que yo le puedo solicitar. ¿Sí? Si usted me dice, es que B sobre seno de B es igual a sobre seno de A, y B me dio tanto, no, paila. Porque usted me tiene que mostrar cómo fue que usted despejó B. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo despeja? A partir de la regla de 3. ¿Listo? Así. La única manera, es la forma más sencilla. Porque yo le puedo explicar la forma más larga de despejar seno de B. Vea, y espero que todo el mundo entienda qué es lo que está pasando. Vea, ¿cómo despejo el seno de B? Entonces, como está dividiendo, entonces lo primero que hacemos es pasarlo a multiplicar. Entonces quedaría B es igual a por el seno de B sobre el seno de A. Ahora, el seno de A que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces quedaría B por el seno de A es igual a por el seno de B. Y finalmente quitamos el A que está multiplicando, entonces pasa a dividir. Entonces B por el seno de A sobre A es igual al seno de B. Entonces, dense en cuenta este proceso como es de largo. Y da lo mismo, vea, aquí dio exactamente lo mismo. Dio exactamente el mismo despeje. Que yo les explique que se puede hacer por regla de 3 es una gran ventaja, porque vea todo lo que se ahorra usted, vea, todo lo que usted se ahorra al despejar seno de B. Pero pues también se puede hacer por este lado, como quiera. ¿Listo? Pero entonces lo mínimo que yo les voy a pedir es este despeje sencillo, ¿no? Este despeje sencillo de la regla de 3. ¿Listo? Ahora, ya quedó despejado seno de B, entonces hacemos el cambio de variable. Vea, y eso es lo otro, ¿no? Que hay que hacer el cambio de variable para poder entender cuál es la operación que tiene que hacer. Entonces, seno de B es igual a B, que es 15, por el seno de A, que es 70, seno de 70, sobre A, que es 10. 1,40. 1,40. Sí. Uy, espérame que aquí algo pasó. A mí también me dio eso. Algo pasó. 1,40. Ya sé qué fue lo que pasó. Qué pena con ustedes acá. Confundí acá. Este es 15 y este es 10. ¿Listo? Pues igual no afecta mucho, es solo cambiar estos valores de acá, ¿no? Ahora sí, qué pena. Ahora sí, ya va a dar. Póngale cuidado. Entonces, listo. A era 15, B era 10 y A es 70, ¿listo? A era 15, B era 10 y A es 70. Bien, entonces B entonces es 10, aquí colocamos 10, y A es 15, entonces aquí colocamos 15. Ahora sí, por favor, ahora sí, ¿cuánto nos da? Me da 0,62. 0,62. 0, aquí porfa van a trabajar 3 decimales, ¿listo? 62, ¿qué más? 6. 6. Listo.
0,626. Bien, acuérdense que lo que vamos a encontrar es un ángulo, no el seno del ángulo. Entonces acá, ¿cómo despejamos B? Con seno menos 1, bueno, seno menos 1 de 0.626. Sí, señor, efectivamente. Entonces, para poder despejar este ángulo B, lo que tenemos que hacer es quitar este seno, pero el seno se pasa al otro lado, como seno a la menos 1, ¿no? Como la función inversa de seno, que en este caso es seno a la menos 1, de 0,626. ¿Listo? 0,626. ¿Y cuánto nos da eso? 38.75. Perfecto. 38.75 grados. ¿Listo? 38.75 grados. Entonces, des en cuenta que pasar del teorema del seno a la respuesta, pues hay unos ciertos pasos, ¿no? Hay unos ciertos pasos, y esto va a ser indispensable en la solución de problemas, ¿no? Si usted me pasa directamente de aquí a acá, yo no sé cómo fue que hizo. Entonces necesito que ustedes hagan este procedimiento, por favor, ¿sí? Igual no es tan complejo. O sea que B es 38.75. A ver. 38. Teacher, ¿por qué pasaste a seno a la menos 1? Porque tenías que despejar B, ¿era? Sí, lo que pasa es que la idea era hallar B, ¿no? O sea, aplicamos el teorema del seno para hallar B. Entonces, primero lo que hicimos fue despejar seno de B. Y al despejar seno de B, pues ya llegábamos a una conclusión que seno de B era 0,626. Pero no tenemos que hallar seno de B, sino solo el B. Entonces, para hallar el B, quitamos el seno, porque el seno, o sea, está acompañando al B, ¿no? Entonces pasa al otro lado como seno a la menos 1 y ya encontraríamos B de manera directa, ¿sí? Ok, listo, profe, gracias. Listo. Bien, entonces, B, el ángulo B es de 38,75 grados, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale C? Porque el C ya se puede hallar. 71.25. 70 y qué, perdóname. 1.25. 71.25. Listo. 71.25, ¿por qué? Pues porque la suma de esto más esto y más esto tiene que dar 180, ¿no? Entonces, lo que hizo el señor Campos fue coger 180, le restó esto y le restó esto, y le dio el ángulo C. Ahora, ¿cómo hacemos para hallar el lado C? C sobre seno de C igual a sobre seno de A. Listo, señora Acevedo, una pregunta. ¿Cómo despejamos C acá? El seno pasa a multiplicar, entonces queda A por el seno de C sobre seno de A. Sí, señor, muchísimas gracias, bien. Entonces, el seno de C que está dividiendo pasa a multiplicar y entonces ya quedaría despejado. Y si usted lo quiere ver con la regla de 3, entonces dése cuenta que si usted quiere hallar esto, entonces multiplica la diagonal y divide por el que sobra. Es exactamente lo mismo que pasa, ¿verdad? Multiplica la diagonal y divide por el que sobra. O sea que es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Bien, entonces hacemos el cambio de valores, ¿no? Entonces C es igual a A, que en este caso ya lo teníamos que era 15, por el seno de C, que en este caso es seno de 71,25, sobre el seno de A, que en este caso sería seno de 70. Listo. ¿Cuánto nos da? 15,1. 15,1 o 2. 11. 1, 11. Listo, bien. 15,11. Y ya. O sea que dese cuenta que acabamos de solucionar el triángulo de manera analítica. ¿Sí? Acabamos de solucionar el triángulo de manera analítica. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es corroborar si efectivamente esto sí es correcto o no es correcto. Entonces les dejaría de ejercicio de práctica que ustedes graficaran con estos tres datos, ¿sí? Con estos tres datos, vea, aquí se los voy a como enmarcar. ¿Ve? Con estos tres datos, hagan el triángulo, construyan el triángulo y revisen si efectivamente mide, las otras cosas sí miden lo que dice ahí el ejercicio. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo puedan realizar en su casa con calma y todo lo demás. ¿Vale? Bien, en estos últimos 10 minutos que nos quedan, entonces voy a dejar dos ejercicios.
Listo, 2 ejercicios y la persona que quiera tomar la vocería pues me colabora, ¿vale? Entonces, a ver, entonces tendríamos, listo, entonces tenemos un lado de B, un lado B que es de 8 centímetros, un lado C que es de 7 centímetros. La idea es hallar, no mentiras, y les doy el ángulo B que es de 45 grados. Listo, de 45 grados. Entonces esperen un momentico. Ese es uno de los ejercicios. Esperen un momentico que necesito la calculadora. Entonces, Es el 6. ¿cómo? El caso 6. Es el caso 6, ¿no? Sí, Es porque ha hablado la ángulo. sí, correcto, es el caso 6, sino que es que tengo que calcular una cosa, a ver si este, como es un caso ambiguo, a ver si es construible o no es construible. Espérame un momentico. Espera, a ver, entonces quedaría... Profesora, Dime. en el caso 6, si digamos yo lo hago y me parece que no es construible, entonces tengo que cambiarle un dato para saber si tiene una única solución. No, ahí en este caso, si no es construible, entonces tú dices que no tiene solución y ya, ¿vale? O sea que el ejercicio no se puede cambiar como tal. Yo lo cambio es porque digamos que tengo la potestad de cambiar el ejercicio antes de hacerlo, ¿sí? Porque en este caso, ¿se acuerdan que yo cambié aquí estos datos? Esto de cambiar los datos, si el ejercicio dice cambie los datos, pues bueno, pues ahí sí ya tiene la potestad. Pero si el ejercicio dice que era 10 y era 15, usted tendría que decir que el ejercicio no tiene solución, que el triángulo no es construible y ya, ¿listo? Si en dado caso en algún momento sale un mat error, que eso es lo que yo quiero que no salga. ¿Listo? Entonces esperen un momentico, reviso algo acá. Entonces doy B, doy C y doy el ángulo B, o sea que sí, efectivamente, listo. Ese es uno de los ejercicios, ¿vale? Y el otro ejercicio es el siguiente, a ver. Le doy el ángulo A, que es 36 grados, le doy el ángulo C, que es de 33 grados, y necesito el bueno, y también les doy el lado C, que es de 5 centímetros. ¿Listo? Vamos a iniciar con lo que hay que hallar. A ver, ¿qué falta hallar acá? El ángulo de Ángulo ese. El ángulo de A. La niña que habló, ¿quién era? Sí, el lado de A y el, el ángulo de el lado de A y el ángulo de C. Listo, perfecto. Bien, entonces la idea es poderlo solucionar. ¿Quién ya tiene algún dato de estos? Yo tengo C y A, o sea, ángulos. Ya tienes los ángulos, ok. ¿Cómo saca? Bueno, ¿cuánto te dio A? El ángulo A. 97.42. Sí. Voy a colocarlo aquí arribita, 97.42 grados. Y C, 37.58. 37.5. Profe, ese a mí me dio 38.17. A mí también. ¿Cuánto? 38.17. ¿Cuál te dio? El del ángulo de C. ¿El ángulo de C? Sí, o sea, la C, me dio 38.17. No me dio 37.58. 38.17. Pues vamos a revisar qué pasó. Acuérdense que tocaba trabajar con 3 decimales, ¿no? ¿Quién trabajó con 3 decimales? ¿Campos o Acevedo? Yo trabajé con 3 decimales. Con 3 decimales, o sea que Campos trabajó con ¿cuántos? Yo sí estaba con dos. Ah, ok, listo. Entonces les voy a pedir el favor que en estos ejercicios trabajen mínimo
con 3 decimales, ¿listo? Mínimo con 3 decimales. Vale, pero igual, señor Campos, a ver, ¿cómo hizo el despeje? Pues pasé ¿O cuál era? con la regla de 3. Sí, pero entonces necesito la no. fórmula. ¿Cuál es la- Ok, qué pena. La fórmula, pues B sobre seno de B Sí, es igual a C sobre seno de C. ok, listo. Entonces efectivamente se aplica la parte de B y la parte de C. Bien, ¿y cómo les quedó despejado entonces? Siete por seno de B sobre... Bueno, 7 sobre seno de 45 sobre 8. No, 7 por seno de 45 sobre 8. Qué pena. 7 por el seno de 45 sobre 8. ¿Es igual a qué? Seno de C. Seno de C. Ok, listo. Entonces, des en cuenta que acá, digamos que el método como ustedes, ¿cómo decirlo? Como que aborden el ejercicio, va a dar mucho que hablar de si le va a dar bien o le va a dar mal, ¿sí? Yo les comenté que siempre era indispensable, primero, colocar la fórmula, segundo, colocar el despeje, y tercero, cambiar los valores. Les recomiendo eso, es para que no se vayan a perder en los despejes, ¿listo? Yo sé que algunos son muy hábiles haciendo el despeje, pero hay otros que les falta un poquito para la cuestión de los despejes, así que el segundo paso aquí para poder despejar seno de C, entonces hacemos la regla de 3, ¿no? Entonces multiplicamos los dos que están en diagonal y dividimos por el que sobra, o sea que esto sería como seno de C es igual a C por el seno de B sobre B, ¿no? Sobre B. Entonces, y acá, ahí sí ya nos da luces de por qué era esto, ¿no? Ahí sí ya nos da luces de por qué era esto. Vea, C es 7, B es 45 y B minúscula es 8. Por eso es que daba esta fórmula, ¿no? Por eso es que daba esta fórmula. Listo, con 3 decimales, entonces, ¿cuánto dio acá el seno de C? 0.618. 0.618. Sí, a todo el mundo le tuvo que haber dado eso. ¿Y cómo se despeja C? Queda C solo, entonces queda seno menos 1 de 0,618. Correcto. 0,618. O sea, seno a la menos 1 pasa al otro lado de 0,618. Y eso nos da 38,17. 38,17. Listo, perfecto. Entonces, des en cuenta que por eso es tan importante trabajar con 3 decimales. ¿Por qué? Porque ya cuando usted trabaja con 2 o con 3, ya el desfase pues se me hace mucho, ¿no? El desfase es de casi 1 grado. Entonces, al ser el desfase tan grande, por eso es mejor trabajar mínimo con 3 decimales, ¿vale? Entonces el ángulo da 96.83. Sí, correcto. Entonces aquí ya cambia este ángulo. Entonces aquí el ángulo C es ¿cuánto nos había dado? 38.17 y este 96, ¿qué? Perdón. 83. 96.83. Listo. ¿Alguna otra persona aparte del señor Campos y del señor Acevedo que me diga cómo saca A minúscula? Yo, profe. ¿Quién? Abril. Abril, ahí le escucho ahí como medio... Bueno, cuénteme. Pues sería B sobre seno de B. B sobre seno de B. Igual a A sobre seno de A. A sobre seno de A. Entonces eso sería A es igual a... Sí. B por seno de A Sí. sobre seno de B. Listo. O sea que ya ahí ya se cambian los valores. ¿Cuánto te dio A? 11.23. 11.23. ¿A todo el mundo le dio 11.23? Bueno, confío plenamente en el proceso, ¿no? Entonces sería B, que es 8 por el seno de A, que es el seno de 96,83, sobre seno de B, que en este caso es seno de 45.
y espero que eso nos haya dado 11.23. Bien, entonces dejo este ejercicio de práctica, de ejercicio que usted lo pueda realizar. Si lo quiere socializar la próxima clase, bien. Si no, pues seguimos con tema. Listo, chicos, entonces muchísimas gracias. Creo que no hay ninguna duda hasta el momento, ¿no? Vayan y se conectan a la otra clase. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao.